programa, aquí en nuestro canal. Hoy estamos en el segmento informativo con una de las figuras más importantes del municipio de Tuluá, como es el personero delegado de los derechos humanos, el doctor Martín Hincapié Álvarez, además gran amigo personal desde hace mucho tiempo en el municipio de Tuluá. Yo creo que todos los tulueños lo conocemos. Pero Martín, más allá de que todos los tulueños lo conocemos, yo sí quisiera que usted me hiciera un pequeño recorrido. ¿Quién es Martín Hincapié en el municipio de Tuluá? Hay muchas personas que de pronto lo han visto, pero de verdad no saben en realidad quién es esta figura. Muchas gracias, Jonathan. Un cordial saludo para todos los televidentes. Mi nombre, como lo dices, es Martín Hincapié. Martín Hincapié es licenciado en Ciencias Sociales de la Educación, abogado y magíster en Paz, Desarrollo y Ciudadanía. Soy de Tuluá. Hace muchos años, hace 5 años me trajeron mis padres acá. Nacido en Río Frío Valle, pero adoptado toda la vida, he vivido aquí en Tuluá. Es decir, ya llevo prácticamente 50 años, o sea que haga la Más cuenta. tulueño que... Exacto, haga la cuenta de la edad que tengo. Sí, y claro. Bueno, he estado en diferentes actividades, entre esas ocupando cargos públicos desde el año 2002, y me desempeñé en varios frentes donde realmente he descubierto, pues, o descubrí esa pasión y ese amor por el tema de lo público y por el servicio público. Martín Hincapié, yo recuerdo hace muchos años pues su paso por la Secretaría de Educación. Eso hay que mencionarlo porque fue algo muy hermoso para el municipio y además que lo llevó a escalar un lugar muy importante en el departamento del Chocó. Cuéntenos acerca de ello un pedacito, Martín. Bueno, Jonathan, precisamente estuvimos aquí durante el año 2004 al 2007 como secretario de Educación Municipal. Se hizo un trabajo muy interesante con un equipo de trabajo fenomenal que teníamos, con los maestros, con los directivos docentes. Eso fue muy importante. Y ese trabajo que se hizo de la mano con la nación, articulado en aras de fortalecer la educación pública, y no solamente la pública sino la privada, porque también trabajamos de la mano con el sector privado, pues logramos que el Ministerio de Educación finalmente me invitara a trabajar con el Ministerio. Lo hice primero como asesor por parte del Ministerio de Educación para el departamento del Chocó y Quibdó. Posteriormente, cuando se decide adoptar la medida correctiva de asunción temporal de competencia, el Ministerio me envía como su delegado especial para que administrara la educación del departamento de Chocó con unas tareas, unas metas claras establecidas, las cuales pues cumplimos y finalmente pues posteriormente me sirvió también para estar un tiempo en La Guajira como administrador temporal. Fue una experiencia muy importante porque pues se trabajó desde acá y logramos adentrarnos pues en mucho de la experiencia del orden nacional. Bueno, Martín, esta es una pregunta pues que todos los tulueños, más que todo que han sufrido el tema de actos con los grupos al margen de la ley, todo este tema de víctimas. ¿Qué es un personero delegado? Cuéntenos, ¿qué es un personero delegado que de pronto la ciudadanía, ustedes que están en casa no saben? ¿Por qué lo tienen que buscar o lo deben buscar cuando en el momento lo requieren? Sí, Jonathan, mire, aquí hay algo muy importante, es lo siguiente. Lo primero es que hay que precisar de que el Ministerio Público o al Ministerio Público pertenecen la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y las personerías. Por eso nosotros en el territorio, es decir, en el municipio, hacemos como Ministerio Público. ¿Qué es lo que hace el Ministerio Público? Representar los intereses de los ciudadanos, defender los derechos de los ciudadanos, defender los derechos humanos, cuidar el patrimonio público, y nuestra misión está también en hacerle seguimiento como ente de control, porque somos un ente de control, hacerle control a la administración municipal en cuanto a los procesos que garanticen los derechos a los ciudadanos. Es decir, nosotros también hacemos acompañamiento a la administración municipal en diferentes temas con el propósito de que efectivamente se presten los servicios como debe ser a la ciudadanía. Por eso entonces, en Tuluá tenemos que existe la personería municipal como Ministerio Público. Esta personería está orientada por el doctor Pedro Antonio Ordóñez, nuestro personero municipal, y él a la vez está acompañado de 2 personeros delegados. Tenemos el doctor Germán Ortiz, que es el personero delegado para la vigilancia, la contratación estatal y la conducta oficial, es decir, él es el que hace la parte disciplinaria y seguimiento a la contratación, a la diferente contratación que se adelanta en el municipio. Y está el segundo personero delegado, que ese soy yo, Martín Hincapié,
quien hago de personero delegado para la promoción y defensa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Aquí atendemos todo el tema de las víctimas del conflicto armado, la ley 1448, todo el tema que tiene que ver con declaraciones de personas en situación de riesgo, todo lo que tiene que ver con garantía de derechos de educación, salud. Aquí les prestamos un apoyo, llamémoslo así, jurídico. Hacemos también de agentes oficiosos, es decir, representamos a los ciudadanos ante las diferentes instancias, pero también le hacemos, estamos como Ministerio Público presente en procesos de familia, en algunos procesos penales, estamos en diferentes acciones jurídicas donde están involucrados los derechos de los ciudadanos. Eso es lo que hace. La gente viene, trae inquietudes, quejas, reclamos. La gente viene a decir, hombre, me está pasando esto con la administración municipal, con esta entidad, la EPS no me está entregando a tiempo los medicamentos, no me autorizan un examen, o no me están autorizando la cirugía, etcétera, etcétera. Eso es el Ministerio Público. Y hacemos un acompañamiento institucional muy importante para validar y legitimar de que los procedimientos de las autoridades frente a acciones, por ejemplo, de fuerza, de la Policía Nacional, el Ejército y otras actuaciones administrativas estén en garantía de los derechos de los ciudadanos. Doctor Martín, si algún ciudadano tulueño requiere un servicio, por ejemplo, de que ustedes lo brinden, de que ustedes lo apoyen para los servicios, un ejemplo para el tema de servicios públicos con la orientación de un abogado, que ellos vean que le están violando en este momento sus derechos, ¿ustedes prestan ese servicio aquí? Sí, mire, nosotros, la personería, aparte de esto, tiene nuestro señor personero, el doctor Pedro Antonio Ordóñez, celebró un convenio de cooperación con la Unidad Central del Valle y con otras universidades, con Uniminuto, también hemos celebrado convenio con la Gran Colombia, que nos permite también contar con un personal de apoyo muy importante que entra a apoyarnos en la parte psicosocial a las víctimas, que también entra a apoyarnos en procedimientos administrativos que debemos de cumplir como Ministerio Público, y también contamos con los consultorios jurídicos. Hoy contamos con un monitor de la Unidad Central del Valle aquí permanente, y contamos con un grupo importante de estudiantes que están haciendo sus prácticas de consultorio jurídico y nos están apoyando. ¿Para qué? Para tutelas, derechos de petición, consulta de los ciudadanos. Esto también hace la personería. Pero aparte de ello, Jonathan, nosotros tenemos un equipo de profesionales, de personas que hacen el apoyo jurídico, personas que hacen el apoyo a las víctimas. Es decir, tenemos todo un equipo de trabajo que precisamente lo que busca es poder prestar el servicio a la comunidad, y eso es lo que hicimos una vez se posesionó nuestro personero Pedro Antonio Ordóñez, de traer un nuevo esquema de trabajo en la personería para poder atender las demandas de los ciudadanos y las necesidades. Doctor Martín Hincapié, personero delegado, ¿cómo está el tema de víctimas en el municipio de Tuluá? Bueno, este es un tema que, llamémoslo así, el tema de víctimas es un tema complejo en el entendido de que todavía aquí en Colombia se sigue padeciendo las dificultades del conflicto armado, las consecuencias del conflicto armado. Tuluá seguimos nosotros recepcionando en un promedio semanal de unas 20 o 15, de 15 a 20 declaraciones de víctimas. Algunas de ellas de personas fuera de la ciudad. Aquí se recepcionan declaraciones de gente de toda el parte del país. Viene gente del Putumayo, gente del Nariño, gente de Cauca, gente de la costa pacífica, la zona pacífica, el cordón pacífico, muchas declaraciones. Y también se proceden por algunas que son aquí a nivel local, originadas dentro del conflicto, y en ese sentido pues se hace ese trabajo de declaración. Y se articula con la administración para que efectivamente se activen las rutas de atención a los ciudadanos. Este ha sido un trabajo bastante importante, y en esto le ha puesto mucho énfasis el señor personero Pedro Antonio Ordóñez, porque las víctimas tenemos que generar condiciones de confianza también para que hagan unas buenas declaraciones, y esas declaraciones se conviertan en que sean efectivamente reconocidas como víctimas y empiecen o inicien su tránsito hacia una indemnización dependiendo del hecho victimizante. En este momento en Tuluá, llamémoslo así, no hay desplazamientos masivos, hay situaciones complicadas que están viviendo de manera generalizada en el país, y que esta no es una región que está ajena a ello,
como es todavía que se presentan algunos actores que ocasionan algunas situaciones de riesgo y que hacen que personas se desplacen o más bien por su seguridad teman y hagan sus declaraciones, que eso es lo que la ley realmente habilita. En este momento hay un proceso muy interesante de restitución de tierras, está un poco suspendido, pero digamos así que hay un proceso importante de interés del gobierno nacional, pero sí hay que decir que lamentablemente es un proceso que depende más de la nación que de los niveles locales, y en esto el avance no es tan expedito como uno quisiera. Es decir, en eso hay muchas dificultades. Las víctimas hoy en muchos casos están terminando siendo revictimizadas porque su indemnización no les llega a tiempo, o porque el retorno a sus tierras o la adjudicación de tierras no se da, o porque los que llegan y retornan no tienen las condiciones necesarias. Bueno, hay muchas dificultades, el país está pasando por dificultades complicadas, y en este sentido es un fenómeno que a nivel nacional y estructural requiere todavía un esfuerzo adicional del gobierno nacional para que los gobiernos locales puedan adelantar su trabajo como debe ser, es decir, con mayores garantías de poder brindarle opciones a las víctimas del conflicto. Claro, usted aquí nombra algo muy importante, Martín, que es el tema de que la gente piensa que vienen aquí de una le resuelven el problema de manera inmediata. Esto es un proceso que pasa. Usted me habla de que la nación tiene todo que ver en esto. Cuéntenos acerca de ellos. ¿Aquí hay una plataforma que envían toda la nación o son ustedes directamente los que dan soluciones aquí en el municipio de Tuluá? Bueno, muchas gracias, Jonathan, por esa pregunta. Es muy importante. Mire, para los ciudadanos es fundamental que sepan qué está haciendo el Estado con los dineros públicos, con lo de los impuestos, y en ese sentido, cómo funciona el tema de las víctimas. En las personerías, la persona que es víctima de conflicto armado, sea un desplazamiento, sea un homicidio, un acto terrorista, etcétera, y que se desplaza o no se desplaza necesariamente, viene a las personerías de todo el país. En el caso de aquí de Tuluá, esta es una de las personerías en la cual la persona se acerca, solicita, cuenta su situación y dice quiero declarar. Entonces aquí nosotros le asignamos, después de estudiar el caso, hacerle una pequeña entrevista, nosotros le asignamos cita. Y entonces se programa para declaración cita y se le recomienda qué documentos debe traer. Esas personas, llamémoslo así, llegan el día que tienen la cita, primero pasan por manos de un equipo psicosocial, un equipo que creó el señor personero municipal. ¿Para qué? Para que las declaraciones sean más confiables y tengan posibilidad de prosperidad, porque nosotros lo que hacemos es recibir la declaración, pero nosotros no negamos ni concedemos derechos. ¿Eso lo hace quién? La unidad de víctimas, que es una entidad del orden nacional. Es decir, las personerías recepcionan, toman las declaraciones, documentan y presentan a Bogotá. Algo importante, Jonathan, aquí en esta personería, con la llegada del doctor Pedro Antonio Ordóñez, empezamos a utilizar de manera permanente la toma de declaraciones en línea. ¿Eso qué significa? Que entramos al software de la unidad de víctimas, le tomamos la declaración y esa declaración de una vez está quedando en línea con los papeles que aporte, se escanean y se cargan y ya queda cargada en línea. Es decir, hemos mejorado ese proceso con una herramienta que la misma unidad de víctimas tenía dispuesta y que hoy cualquier declaración que se toma, inmediatamente se termina, que una declaración se demora más o menos 2 horas, 2 horas y media, y ya queda cargada en el sistema a nivel nacional, y esperar los 2 meses más o menos para que ya la unidad de víctimas, que es quien decide, con base a la declaración, dice, sí, este señor lo reconocemos como víctima, y para que continúe un proceso de ayudas o de indemnización según el caso. ¿Eso quién lo determina? El orden nacional. ¿Qué es lo que se hace en el orden municipal? Prestar una atención primaria, y eso sí, garantía de derechos en educación, en salud, porque nosotros apenas tomamos la declaración, inmediatamente remitimos a gobierno, y gobierno, la Secretaría de Gobierno, Seguridad y Convivencia, se encarga de activar toda una ruta para garantizar derechos a estas personas. O sea que básicamente la personería es como un motor, funciona de diferentes partes, digámoslo así, y aquí lo remiten a Bogotá, Secretaría de Gobierno. Tengo entendido que también víctimas que están aquí en Bicentenario Plaza, que también hacen parte pues, de todo este núcleo. Doctor Martín, yo aquí en la parte de afuera vi un teléfono. ¿Ese teléfono para qué sirve? Que los ciudadanos de pronto llegan y ven eso, pero no saben para qué utilizarlo. Ya, muy bien. Mire, yo antes de responder esta pregunta que me haces, es importante también diferenciar de que aquí, llamémoslo así, se toman las declaraciones, se firman y quedan cargadas en el sistema inmediatamente. Ya no necesitamos mandar nada físico. Eso es importante.
y activamos las rutas para que la entidad territorial, o sea, el municipio, a través de sus dependencias, entre a atender las necesidades de esa persona que llegó desplazada a Tuluá o que fue amenazada y se desplazó aquí a Tuluá, etc. Ese es el trabajo y hay una ruta de atención y en eso viene trabajando la administración. Es importante tener presente que aquí se toman declaraciones, se brindan orientaciones, se asesora según el caso para dar respuesta a recursos de reposición frente a decisiones de la unidad de víctimas, pero en Tuluá la administración municipal designó dos espacios muy importantes en Bicentenario Plaza. ¿Qué es lo que funciona en Bicentenario Plaza? Primero, un punto de atención del enlace de víctimas. Es decir, el municipio tiene una dependencia en el cual es el enlace entre el municipio y la unidad de víctimas. Y dos, hay otro espacio que es la oficina de unidad de víctimas, que es donde notifican las resoluciones, donde presentan recursos, que son ya la que depende de Bogotá. O sea que las víctimas tienen esos dos sitios, uno para asesorar, para acompañamiento, otro para erradicar los papeles a nivel nacional. Cuando, por ejemplo, yo tomo la declaración, sale la resolución donde la persona fue admitida y incorporada y reconocida como víctima y posteriormente hay un proceso de indemnización, ya se entiende aquí con la oficina, no tiene que ir a Bogotá ni a Cali, desde acá se atienden los procesos y nosotros estamos permanentemente haciendo un acompañamiento, una vigilancia frente a ese tema. Frente a la pregunta que me hacías del teléfono de acá, aquí hay un teléfono, una línea telefónica que tenemos con la superintendencia de industria y comercio, de servicios públicos para el tema de servicios públicos. O sea, por ejemplo, ahorita que hay una situación de incomodidad frente al tema de los servicios públicos, nosotros por esta vía también, no solamente por escrito, llenando una ficha, terminando la personería, sino que también hay comunicación directa con esta entidad para atender reclamos e inquietudes que tengan los ciudadanos. Este es un dispositivo que pusieron aquí a nivel nacional y que ha tenido pues una calidad de servicio también para los ciudadanos. Bueno, Martín, pues ya sabemos los turbeños, al menos nos queda claro de que Tuluá está muy bien en el tema de cuando ustedes presenten la queja, ciudadanos turbeños, la atención brindada, el mecanismo para que puedan llegar rápido esas soluciones a cada uno de ustedes. Por último, doctor Martín, ¿algún mensaje que quiera mandar a toda la ciudadanía turbeña, vallecaucana y colombiana? Recuerde que venimos 2 años trágicos, uno con la pandemia, ahora con el paro, y lógicamente eso que nos ha llevado amigos, muy amigos, además hasta personales, que uno dice, no, pues nunca se iban a ir, pero hoy están pues arriba con Dios, digámoslo así. Bueno, la personería municipal ha venido, cabeza del doctor Pedro Antonio Ordóñez, acompañando todo el proceso de la pandemia. Es decir, ¿qué papel hemos jugado nosotros? De hacer verificación de que efectivamente las autoridades competentes y las diferentes dependencias tomen las decisiones y las medidas. El acompañamiento hacia el proceso de vacunación también es un proceso que nosotros como Ministerio Público estamos presentes y atender las dificultades que en un momento dado se pueden generar. Yo qué le diría a los ciudadanos frente al tema de la pandemia, es que todavía estamos en riesgo, así los que estemos vacunados, que tengamos ya la vacuna completa, el esquema de vacunación completo, es que nos debemos de cuidar. Y sí es muy importante hacer un llamado a muchos ciudadanos que hoy, o sea, primero que no atendieron dentro de los tiempos cuando les correspondía, de acuerdo al grupo, la vacunación. Algunas de las personas esperan a lo último para vacunarse, de pronto cuando cambien de parecer, y entonces eso ayuda a congestionar también. Pero adicionalmente hay personas, un número importante de personas que todavía no se han vacunado en Tuluá. Esta mañana estaba con el secretario de Salud precisamente hablando sobre el tema, y tenemos ya una ocupación de promedio UCI, teniendo en cuenta los indicadores que aquí es una ciudad-región del 70%, después de estar casi en el 100%. Claro. Y el número de vacunados, de dosis aplicadas, es muy importante y se está avanzando en ello y estamos pidiendo que hagan un esfuerzo adicional. Eso es lo que hacemos nosotros como personería, pero sí muy importante llamar a los ciudadanos la importancia de la vacunación. ¿Se quiten ese mito que hay? Sí, porque es que la vacunación es necesaria y está demostrado científicamente que la vacunación no lo protege al 100% de que no le dé COVID, pero sí que la enfermedad no llegue agresivamente como le ha llegado a muchos amigos y amigas que hemos tenido que despedir. Yo pienso que eso es muy importante, las autoridades
nacionales están haciendo esfuerzos, las departamentales, también las municipales. Hay un esfuerzo importante porque la gente se vacune, por llegar a todos los sectores. Entonces hay que hacerlo y sobre todo un llamado también importante a los ciudadanos que donde vean que hayan dificultades, que no se haya llegado, que haya demora o que lo están dejando a un lado, así sean las personas que están como extranjeras de otro país, aquí en Colombia, aquí en Tuluá, también les podemos garantizar, el gobierno le garantiza la vacunación y si requiere la intervención de la personería municipal para esos acercamientos, estamos dispuestos y abiertos con todos los canales para que se cumpla la medida, porque finalmente si hoy se vacunan los ciudadanos, menos riesgo de contaminación, de volver a padecer la enfermedad o que la enfermedad no sea agresiva con nosotros, y pues se está cuidando la salud. Y ese es un propósito, y yo le digo, en eso hay que reconocer que hay un esfuerzo muy importante a nivel territorial frente a que efectivamente la gente se vacune. Bueno, recuerden, el próximo invitado puede ser usted. Aquí hoy estamos con Martín Hincapié. El próximo, si Dios quiere, va a ser usted.